hace un domingo precioso. Y como no, me voy a ir a Portugal. Me encanta Portugal. Voy ya un poco justa porque me levanté un poco más tarde de lo previsto. Yo sigo en mis intenciones de acostarme más temprano y levantarme más temprano. Pero ayer se montó una fiesta al lado de mi casa. Se escuchaba la música hasta las 2 de la mañana. Y bueno, pues obviamente me dediqué a hacer otras cosas, pero no a dormir. Por si acaso voy a llevar toalla y bikini, aunque no creo que me bañe porque en las playas portuguesas suele hacer mucho viento. Es decir, se junta el agua fría del Atlántico, que tiene además bastante oleaje, y luego sales y hace brisa bastante fuerte. Entonces, personalmente yo tengo frío. Debí nacer en el Caribe, no sé por qué nací aquí. Voy a llevar también la comidita porque va a ser una ruta improvisada y no sé bien por dónde vamos a estar. Esto nos permitirá pararnos en cualquier lugar y comer. Aquí mis chocolatitos con alto porcentaje en cacao. Todavía sigo adicta, pero bueno, por lo menos estoy reduciendo su porcentaje en azúcar. ¿Sabes? Puede. Sí, ¿no? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pues sí, creo que al final no me voy a bañar. Non é apetecible a agua, pero frío non vale. Calor tampouco. Pusieron como una especie de manta, red, cobertura sobre la parte de la arena, de la duna, para que no se desplace. Es la primera vez que veo algo así, es súper curioso. Gira a la derecha hacia Rua Padre Almeida. Hoy me he levantado un poco plof. La primera razón es porque he estado soñando cosas y hay casos en los que noto mucho que en los sueños hay emociones que salen, se expresan. Pues al observarlas me crean esta sensación así de melancolía, no sé si es la palabra adecuada, pero posiblemente. La segunda razón por la que estoy así un poco baja de moral es porque nada más levantarme me puse a ver vídeos en YouTube, que es algo que hago a veces, bastantes veces, y me gusta mucho, me inspira. Ocurre, no obstante, en ocasiones, que puedo ver algún vídeo que sienta que está muy por encima de lo que yo hago, técnicamente, o la forma, o cualquier cosa en el vídeo, el estilo de vida, lo que sea, que digo, wow, no es que me inspire, es que siento que me encanta y siento que estoy lejos de conseguirlo. Me viene una especie de sensación de frustración.
No sé si escucháis ese sonido, pero ya están haciendo ruido a estas horas de la mañana. Aquí nunca paran con la fiesta. Vale, y ahora mi gata acaba de vomitar. Una especie de agravio comparativo que yo misma hago. Sé que es una trampa. Desde un tiempo ya decidí que mi enfoque ante estas situaciones, esto me gusta, vamos a ver cómo de cerca podemos ir hasta ahí. O incluso superarlo. Superarlo en relación a mí misma, obviamente. No hablo de superar a nadie, sino de superarme a mí en relación a mis expectativas. Yo sí espero cosas de mí. Mi enfoque es positivo, no es que espere cosas de mí y luego me castigue por no obtenerlas. Espero cosas de mí para evolucionar porque me gusta evolucionar. Es mi motivación de cada día. Y a veces si no evoluciono, pues simplemente que me quedo donde estoy, me acepto. Y eso también es evolucionar en algún modo. Bueno, voy a enviar un par de paquetitos de cosas que he vendido, cosas que me deshago de ellas porque ya no me gustan, ya no las uso, ya no las necesito, y así tener más espacio disponible y no estar acumulando cosas. No me gusta nada, la verdad. También tengo que hacer la compra, así que si me acompañáis, allá vamos. Creo que hay que arreglar este desastre. Sí que ayudaches, ¿eh? ¡Ay! Bruja. Con lo que gané el otro día vendiendo aquel par de cositas, pues me he comprado otra. A ver qué tal. Bueno, me marca un poco la panza. Y se ve el sujetador. ¿Qué hacemos, Lo que no me gusta es que se marque como la forma. Se ve como la zona del ombligo y eso no me gusta. Marca un poco la ropa interior también. Pero me gusta mucho el color y el estilo. Luego está siempre el truco de ponerte las posturas ideales para que parezca más bonito de lo que es. Os voy a enseñar. Claro, adelantas así una pierna, pones así el bracito para que se note que ocupas espacio, así alto para que no quedes encorvada, te estiras, te estilizas. Me está ocurriendo algo que me encanta y que estuve medio provocando con esa sensación de que lo quería y al mismo tiempo cambiando esos hábitos que he mencionado ya alguna vez que estoy haciendo para precisamente propiciar la creatividad. Me están viniendo muchas ideas que quiero llevar a cabo. De hecho, a veces mi problema no es tanto la falta de ideas, sino que me vienen muchas y me saturo un poco porque no sé por dónde empezar y empiezo a colapsar un poco, ¿no? Es una sensación un poco particular donde me encantan las ideas que me están viniendo y al mismo tiempo donde siento que no estoy preparada para llevarlas todas a cabo, no tengo el tiempo suficiente. Estoy en un momento, sinceramente, donde me encantaría tener un equipo de trabajo. Lo único que no puedo llevarla a cabo porque no tengo los recursos para hacerla. ¿Te gustaría trabajar gratis? Es un camino que puede resultar lento y laborioso este que estoy haciendo, en el que los resultados se ven como a largo plazo y mientras tienes que pues dedicar tu tiempo y tus recursos simplemente porque quieres hacerlo. Esa frustración de que te gustaría hacer más, pero no puedes sacrificar más tiempo o más recursos para hacerlo. O simplemente, sinceramente, yo más tiempo podría sacrificar. Pero una parte de mí no quiere. Yo podría trabajar 12 horas al día, ¿vale? Decir, o sea, esto es lo que quiero, voy a trabajar durísimo, lo que haga falta para conseguirlo lo antes posible. Pero una parte de mí dice, eso es autoexplotación.
Lo que estoy haciendo me encanta, entonces, aunque tuviese que dedicarle más horas, no me pesaría. Yo trabajé en el McDonald's, por poner un ejemplo de otros trabajos que tuve que no me gustaron nada. Y 5 minutos eran una tortura, eran como horas, y digo, ¿cómo es posible que el tiempo se dilate o se comprima en función de cómo te sientes de una manera tan abismal? Ahora mismo, si dedicase más tiempo a hacer lo que hago, no sentiría ese dolor en el cuore, porque me gusta. Al mismo tiempo también me gusta una vida tranquila, o sea, me gusta levantarme, comer y hacer mis pequeñas tareas diarias con tranquilidad, sin pensar, debería estar haciendo esto, hoy no he dedicado suficientes horas. Porque, sinceramente, dudo mucho que eso sea una voz interna. O sea, claro que es una voz interna, en el sentido de que soy yo diciéndomelo, pero a su vez es un discurso adherido de lo que he ido aprendiendo a lo largo de mis experiencias, de lo que me han dicho otras personas, viendo otros ejemplos. Entonces piensas que es tu yo interno diciéndote eso, cuando en realidad nadie en su sano juicio quiere autoexplotarse. Si lo haces es porque crees que es necesario. ¿Y por qué lo crees? Ay, ya no entro porque eso daría para varios vídeos, amigos. ¿Verdad, Chepas? ¿Chepas? Es mi Chepas favorita. Tú no te autoexplotas nada, o sea, tú la autoexplotación no la concibes. Y como no la concibes, no forma parte de tu realidad, ¿eh? La veías ahí estresada diciendo, ¡ay, estoy descansando! No, tengo que ser productiva. De todos modos, al tener más ideas, creo que de forma natural buscaré darle más tiempo y más espacio, sin sacrificar mi salud física mental, porque siempre digo que esa es mi prioridad. Y mi prioridad, aparte de esa, es ser una persona coherente, porque muchos problemas en mi vida derivaron de no ser una persona coherente. Con esto me refiero a que si yo decía, sí, yo no quiero esto en mi vida, o yo quiero aquello en mi vida, pero luego no era coherente, entonces, ¿qué más da que digas lo que quieres si no eres coherente con tus acciones? Me siento extrañamente inspirada y súper on fire. Ya os dije que estaba como en un proceso ahí de... Y encima me veo súper guapa, o sea, soy como una actriz italiana clásica, ¿eh? ¿No me veis un poco como Sofía Loren? Tengo que aprovechar, así que menos hablar y más hacer, voy al lío. Estoy en el lugar en el que estudio mi carrera universitaria. Para mí, uno de los periodos más bonitos de mi vida, porque fue un periodo de una transición muy importante, en la que pasé de sentirme pues en un lugar que no me correspondía demasiado, un lugar aislado, muy homogéneo, en el que me sentía bastante limitada, a estar ya en una ciudad y en un contexto en el que yo sentía que me era mucho más fácil encontrar afinidades, era más heterogéneo, más abierto. No sé, para mí realmente significó la oportunidad de encontrar personas y motivaciones mucho más afines. Y por eso siempre estaré agradecida a esa experiencia. Ahora ya me siento como años luz de ese periodo, ¿no? Pero en su momento significó mucho para mí. Tuve que venir a hacer una gestión y voy a aprovechar para mostrar la ciudad. ¿Sí?